Hoy les traigo el caso de Betty Broderick, una mujer que pasó de ser la esposa y madre ejemplar a convertirse en protagonista de uno de los asesinatos y divorcios más mediáticos en la historia de Estados Unidos. Un caso lleno de infidelidad, celos, poder, manipulación y un desenlace fatal. Gracias a Vicente Santiago por la recomendación. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. Elizabeth Ann Broderick, mejor conocida como Betty, nació el 7 de noviembre de 1947 en Brooklyn, Nueva York. Era la tercera de 6 hermanos en una familia católica muy estricta. Sus padres tenían claro el futuro que querían para ella: casarse, tener hijos y ser una ama de casa ejemplar. Betty siempre fue obediente, aplicada en los estudios y muy responsable en el hogar. Ella decía en forma de broma que desde niña la entrenaban para ser esposa. Luego de graduarse de la escuela secundaria, Betty asistió a la Universidad Mount Saint Vincent en el Bronx, donde obtuvo una licenciatura en maestra preescolar. En el 1965, con solo 17 años, conoció al que sería el amor de su vida, Daniel Broderick, de 21 años. Ellos se conocieron en un evento en la Universidad de Notre Dame. Daniel, o Dan como era conocido, nació en Pittsburgh, Pensilvania. Provenía de una familia católica con valores muy similares a los de Betty. Cuando se conocieron, él era estudiante de medicina y para ella fue como haber encontrado el hombre perfecto. Dan también se sintió muy atraído por Betty. El 12 de abril de 1969, ellos se casaron en la iglesia de Inmaculada Concepción en Nueva York. Betty quedó embarazada en su luna de miel de su primera hija, Kim. La niña nació en 1970. El matrimonio tuvo otros 4 hijos: Lee en el 1971, Daniel en el 76, Red en el 79 y otro niño que falleció a los pocos días de nacido. Betty asumió su papel de madre y ama de casa sin problema alguno. Era lo que se esperaba de ella, y más en esa época. La situación económica no era la mejor, pasaron muchas necesidades, a pesar que Dan ya había terminado la carrera de medicina. Sin embargo, luego de graduarse, él decidió estudiar derecho. Él quería combinar su conocimiento médico con un doctorado en leyes, así que se registró en la prestigiosa Escuela de Derecho de Harvard y fue aceptado. Betty se hizo cargo de la casa, los niños y se convirtió en la principal proveedora de la familia como maestra preescolar. También vendía productos de Tupperware y Avon, mientras Dan asistía a la escuela de Derecho. Luego de graduarse de abogado, Dan consiguió un trabajo en un bufete de abogados en San Diego, California, y mudó la familia al vecindario de La Joya en San Diego. En un inicio su salario no era el mejor, pero era el suficiente para mantener a la familia, y además era una gran oportunidad de trabajo. Betty continuó trabajando en medio tiempo, mientras cuidaba a los niños y se hacía cargo de la casa. Cuando las cosas no comenzaban a marchar bien para Dan, Betty lo motivó para que abriera su propio bufete de abogado. Eventualmente él lo hizo y rápidamente se convirtió en un exitoso abogado especializado en negligencia médica, al ganar su primer caso multimillonario. Desde ese momento la vida de la familia Broderick dio un giro. Entraron de lleno a la alta sociedad de San Diego: mansión, lujos, prestigio. Finalmente, todos esos años de estudios y esfuerzos de ambos había valido la pena. Dan se convirtió en el proveedor de la familia, mientras que Betty continuó su rol de ama de casa y se dedicó a la crianza de los niños. Pero detrás de esa vida de ensueño, el matrimonio se desmoronaba. Dan se ausentaba de la casa, trabajaba largas horas, hasta 14 horas diarias. Socializaba constantemente, según él, haciendo conexiones. Y Betty pasaba la mayor parte del tiempo sola con los niños. La gota que derramó la copa fue cuando en el 1982 él contrató a Linda Colquena, una joven de 21 años, como su asistente legal, a pesar que ya no tenía conocimientos legales. Para finales del 1983, Betty comenzó a sospechar que Dan estaba teniendo una relación con Linda. Cuando la enfrentó, él lo negó y la acusó de estar loca. Betty estaba segura que le estaba mintiendo. Para el cumpleaños número 38 de Dan, Betty fue a sorprenderlo a la oficina, a celebrar con él. Sin embargo, le informaron que Dan y Linda habían salido a almorzar. Ella lo esperó durante toda la tarde y ellos nunca regresaron a la oficina. Esa noche Betty llegó a casa enfurecida. Tomó toda la ropa de Dan, la roció con gasolina y la prendió en fuego en el patio de la mansión. Cuando él llegó a la casa, ella le pidió que despidiera a Linda, pero él se negó. Eventualmente el matrimonio se desintegró
y en febrero de 1985 Dan se fue de la casa. Él le dijo a Betty que necesitaba tiempo para pensar. Luego logró que ella se mudara de la mansión a una casa más pequeña frente a la playa, la cual necesitaba muchos arreglos, y le hizo creer prácticamente que allí comenzaría una nueva vida. Sin embargo, él se mudó a la mansión, a la casa familiar con Linda. Dan le confesó a Betty que en efecto mantenía una relación con Linda. Eso dio inicio a uno de los divorcios más sonados y hostil en la historia de Estados Unidos. Betty quedó en total desventaja. Dan era presidente del Colegio de Abogados de San Diego, tenía dinero, contactos y poder. Debido a eso, a Betty se le hizo casi imposible encontrar un abogado que la representara en el divorcio. La batalla legal se prolongó hasta el 1989, 4 años después que Dan presentara la solicitud. Al final, el juez le dio a Dan la custodia de los hijos, la casa matrimonial y gran parte de los bienes. Betty recibió $16,000 mensuales de manutención, mucho menos de lo que ella había solicitado o le correspondía. Según ella, ese dinero, esa cantidad no era suficiente para mantener el estilo de vida que estaba acostumbrada, cubrir los gastos de la casa, los gastos legales, etc. Desesperada, Betty comenzó a perder el control, al verse sola sin sus hijos, sin su estabilidad, sin su vida de ama de casa por la que tanto luchó. Su comportamiento se volvió cada vez más desestabilizado y comenzó a reaccionar de forma violenta. Ella ignoró todas las órdenes de restricción interpuestas por Dan, que le prohibían ir a su casa, pero a ese punto ya no le importaba nada. Un día ella fue a la casa y la vandalizó. Pintó las paredes con pintura en aerosol e hizo daños a las paredes con un martillo. En otra ocasión llenó la cama, ropa de Dan y Linda con comida. Incluso llegó a estrellar su carro en la puerta principal de la casa. Él llamó a la policía y logró recluirla en una institución psiquiátrica por 72 horas. Betty constantemente continuó llamando y se presentaba a la casa de Dan y Linda, así que él comenzó a penalizarla y a descontarle dinero de la pensión. Por ejemplo, si ella llamaba y dejaba un mensaje grosero, le descontaba $100. Si decía una mala palabra, le descontaba $250. Si iba a su casa, la penalidad era de $500 y si llegaba a entrar sin el permiso de Dan, $1,000, y así sucesivamente. Betty luego dijo que en un mes no recibió el pago de la manutención, es decir, los $16,000 que le correspondían, sino una factura de Dan de $1,300. Según él, ella le debía esa cantidad por todas las violaciones que había hecho durante ese mes. Las cosas cada vez iban de mal en peor y Dan se la ponía muy difícil. Claro, ella también hacía cosas, muchas cosas que no debió hacer, pero ella estaba desesperada y me atrevo a decir que hasta desequilibrada. Unos meses después del divorcio, Dan y Linda anunciaron su boda. El 22 de abril de 1989 se casaron por todo lo alto. Linda estaba aterrada que Betty apareciera en la ceremonia. Incluso pidió que Dan usara chaleco antibalas durante la ceremonia. Para tranquilizarla, Dan contrató seguridad armada en caso que Betty se presentara. La boda se celebró sin incidentes, pero el odio de Betty crecía cada vez más. Betty aseguró que después de la boda, Linda comenzó a burlarse de ella, enviándole cartas agresivas con insultos, anuncios de cremas faciales y tratamientos para perder peso. Y esto, por supuesto, enfureció aún más a Betty e hizo que se deprimiera más. En una entrevista, ella alegó que Dan también se burlaba de ella. Le decía que era vieja, gorda, aburrida y fea, y que su nueva esposa era joven y bonita. Obviamente eso nunca se pudo comprobar, pero si fue cierto, wow, qué poco hombre. Lo que Dan y Linda no sabían es que a ese punto Betty había comprado un revólver Smith & Wesson. El 5 de noviembre de 1989, a eso de las 5:30 de la mañana, Betty llegó a la casa de Dan y Linda, en el lujoso vecindario de Marston Hills en San Diego. Entró a la casa con la llave que le había robado a su hija Kim. Subió a la habitación principal donde la pareja dormía. Betty sacó su arma, disparó y lo mató a ambos. Linda Broderick, de 28 años, recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho, matándola al instante. Daniel Broderick, de 44, recibió un disparo en la espalda. El matrimonio fueron asesinados 7 meses después de su boda. Betty se fue de la casa e inmediatamente llamó a su hija Lee. Alterada, le dijo lo que había hecho. Más tarde, ese mismo día, Betty se entregó a la policía. Dentro de su vehículo encontraron el revólver que había utilizado vacío. Betty fue arrestada por cargos de asesinato. El primer juicio comenzó un año después, en otoño de 1990. Su abogado alegó que ella era una esposa maltratada,
y fue empujada al límite tras años de abuso psicológico, físico y mental por parte de Dan. Durante su declaración, Betty, entre lágrimas, dijo que Dan constantemente le decía que estaba loca y que no era una buena madre. Durante el proceso de divorcio, ella vivió un infierno. Dan, al ser presidente del Colegio de Abogados de San Diego, usó sus influencias y dinero para que ella no consiguiera representación legal y darle lo que le correspondía. Ella nunca negó haber disparado. Aseguró que el crimen no fue premeditado. Su intención nunca fue quitarle la vida a Dan y a Linda, sino hacerse daño a ella misma, es decir, desvivirse, enfrente de ellos porque ya no aguantaba más la situación. Pero al Linda gritar se puso nerviosa, se desesperó y disparó sin querer. La fiscalía, por su parte, aseguró que Betty no era una mujer abusada, sino una asesina que planeó todo. Asesinó a Dan y a su nueva esposa por celos. En el juicio presentaron pruebas que Betty desconectó el teléfono de la habitación para que Dan no pudiera pedir ayuda. Además, evidencia médica indicó que Dan no murió al instante. Betty admitió que él habló con ella después de haber recibido el disparo y que sus últimas palabras fueron: "Ok, me disparaste, estoy muerto". El doctor Diez, el psiquiatra que evaluó a Betty, afirmó que ella mostraba trastornos histriónico y narcisista de la personalidad. Durante ese primer juicio, el jurado no llegó a un acuerdo en el cargo de homicidio voluntario y fue declarado nulo. El segundo juicio comenzó un año después, con el mismo abogado defensor y el mismo fiscal. En ese juicio, el jurado declaró a Betty Broderick, de 44 años, culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 32 años a cadena perpetua, lo que significa que podía solicitar libertad condicional luego de cumplir 32 años en prisión. Ella cumple su condena hasta el día de hoy en el Instituto de Mujeres de California en Chino, California. En una entrevista le preguntaron cómo era vida en prisión, a lo que ella respondió muy bien, que vive mucho más feliz en prisión que cuando tenía todo ese dinero y vivía con Dan. ¡Wow! Increíble. En el 2010, 2011 y en el 2017 ella solicitó libertad condicional, pero en las tres ocasiones fue rechazada por la Junta de Libertad Condicional porque no mostró remordimiento ni reconoció sus crímenes. Dos de sus hijos la apoyaron e incluso hablaron durante la audiencia para que saliera en libertad, mientras que los otros dos se negaron. Betty no podrá solicitar nuevamente la libertad condicional hasta el año 2032 y para entonces tendrá 84 años. Una amiga de Betty dijo en una entrevista que el divorcio la destruyó. Continuó diciendo lo siguiente: subió mucho de peso, antes era guapísima, siempre delgada, eso era lo principal. Y en La Joya, es decir, la comunidad donde vivían, ser una esposa divorciada no es nada agradable. No tienes estatus, no hay lugar para ti. Marilyn Hoff describió a Betty como una persona muy brillante e inteligente, que se sintió herida y traicionada por el segundo matrimonio y antes de eso por la pérdida de interés de Dan en ella y su interés por otra mujer. La abogada dijo que algunas personas son capaces de seguir adelante con la vida y adoptar una actitud constructiva, otras no. Betty estaba en el segundo grupo. El caso de Betty Broderick se convirtió en uno de los divorcios más notorios en Estados Unidos y dividió la opinión pública. Para algunos, ella era una víctima de un esposo poderoso que la humilló y la dejó sin nada. Para otros, una asesina que planeó con frialdad vengarse. Esta historia han producido películas, documentales y escrito libros inspirados en la vida de Betty. Entiendo por qué Betty estalló. Pienso que ella en un momento dado perdió la cabeza. Prácticamente Dan le arrebató todo, incluso la cordura. Ojo, no apruebo el asesinato. Pienso que hay otras formas de resolver los problemas y quitarle la vida a otra persona no es la solución. Ella lo apoyó mientras terminaba no solo la carrera de medicina, sino también la de derecho. Entonces, tras alcanzar el éxito, la dejó por una mujer más joven. Le quitó a sus hijos su estabilidad. Pienso que ella, como dije anteriormente, perdió la razón temporalmente y no pensó en sus hijos, en las consecuencias de sus actos. Bueno, señores, básicamente ese es un resumen de este caso que me dejó atónita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Betty fue víctima o victimaria? Déjame saber aquí debajo en los comentarios. Ya por último, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal y recordarte que comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora es Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le dejas saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal. Muchas gracias por verme, nos vemos el próximo domingo. Bye bye.